Todos sabemos que hace decenas de millones de años los dinosaurios vagaban por la Tierra y los humanos no existían. Pero ¿qué pasaría si te dijera que los científicos han descubierto rastros de humanos de hace miles de años? Rastros que desafían todo lo que creíamos saber. No tiene sentido, ¿verdad? Se suponía que los humanos y los dinosaurios no debían existir juntos. Sin embargo, evidencia cómo esta existe a través de desiertos, valles y paisajes ocultos. Hay marcas y formaciones que desafían la lógica. Huellas perfectamente preservadas en la arena. Piedras talladas con precisión imposible. Herramientas tan delicadas que parecen estar más allá de la habilidad humana. Hoy, estamos descubriendo 5 de los hallazgos más misteriosos jamás registrados y los secretos que pueden guardar. Prepárate para cuestionar todo lo que la historia oficial te ha enseñado. En 1930, un equipo de arqueólogos liderado por el Dr. Mark Roberts estaba explorando las dunas de arena blanca de Nuevo México, buscando señales de actividad humana antigua. Lo que esperaban encontrar eran artefactos simples. Herramientas de piedra, fragmentos de cerámica, tal vez un campamento. Pero mientras peinaban las dunas, algo inusual llamó su atención. En medio de las ondulantes arenas blancas, el Dr. Roberts notó impresiones en el suelo, huellas diferentes a cualquier otra que hubiera visto antes. Al principio parecían ordinarias, pero cuanto más las estudiaba, más extrañas se volvían. Las huellas eran claramente humanas, pero su colocación y profundidad sugerían adultos caminando junto a criaturas que se creía que habían estado extintas durante millones de años. El espaciado y el tamaño eran meticulosos, como si estuvieran congelados en el tiempo, intactos por las edades. Piénsalo por un momento. Estamos hablando de huellas humanas preservadas junto a huellas de criaturas que supuestamente desaparecieron de la Tierra mucho antes de que el primer humano caminara erguido. El equipo documentó meticulosamente cada huella, midiendo, fotografiando, mapeando. Y mientras examinaban el área circundante, descubrieron evidencia aún más desconcertante. Rastros de animales que no coincidían con ninguna especie viva hoy, corriendo paralelos a las huellas humanas como si hubieran caminado juntos. Las huellas no estaban simplemente cerca unas de otras, estaban entrelazadas, superpuestas, sugiriendo un movimiento simultáneo a través del mismo paisaje en el mismo momento en el tiempo. El Dr. Roberts entendió el peso del descubrimiento. ¿Cómo podrían los humanos haber vivido junto a criaturas que habían desaparecido de la Tierra mucho antes? ¿Podrían estas huellas forzarnos a repensar la historia de la migración humana y la vida prehistórica? Si estas huellas son auténticas, y toda la evidencia geológica sugiere que lo son, entonces nuestra cronología completa de la evolución humana está fundamentalmente equivocada. Aquí está lo que hace que este descubrimiento sea tan problemático para la ciencia convencional. Las capas de sedimento donde se encontraron estas huellas han sido datadas con múltiples métodos independientes. Todas las pruebas apuntan a la misma conclusión imposible. Estas huellas tienen decenas de miles de años, posiblemente más. Pero según la cronología evolutiva aceptada, los humanos anatómicamente modernos no deberían haber estado en América del Norte en ese momento, y ciertamente no deberían haber estado caminando junto a megafauna extinta. Las huellas mismas muestran características distintivamente humanas. El arco del pie, la presión del talón, la forma de los dedos, todo coincide con la anatomía humana moderna. No son impresiones vagas o ambiguas que podrían interpretarse de múltiples maneras, son inequívocamente humanas. Y están preservadas en capas de roca que contienen las huellas de animales que se extinguieron hace más de 10.000 años. Décadas más tarde, las huellas de White Sands permanecen como un enigma. Algunos afirman que son una anomalía. Otros argumentan que son prueba de algo extraordinario, un vistazo a un pasado que se niega a ser explicado. Señalan algo extraordinario, que nuestra comprensión de la historia humana está incompleta, que hay capítulos completos de nuestra existencia que han sido borrados del registro oficial o simplemente ignorados porque no encajan en los modelos aceptados. Lo más frustrante es la respuesta del establecimiento arqueológico. En lugar de investigar exhaustivamente una anomalía tan profunda, las huellas fueron en gran medida descartadas, etiquetadas como «requieren más estudio» y luego dejadas sin la investigación prometida. Es como si hubiera ciertos descubrimientos que son demasiado disruptivos, demasiado problemáticos para la narrativa establecida, y por lo tanto se minimizan o ignoran. Pero si las huellas imposibles te perturban, prepárate para lo que se descubrió en las alturas de Bolivia. Muros de piedra tan masivos, tan perfectamente cortados, que desafían cada explicación que la ingeniería moderna puede ofrecer. En la primavera de 1950, un guía local cerca de Pumapunku, Bolivia, le habló a un arqueólogo sobre extrañas formaciones de piedra visibles solo al amanecer en una colina remota. Intrigado, el equipo partió antes del alba, caminando a través de un terreno empinado cubierto de niebla, siguiendo senderos que pocos habían caminado.
Cuando finalmente alcanzaron la cima, la vista los dejó sin aliento. Muros imponentes se extendían a través de la ladera. Cada piedra masiva tallada con una precisión asombrosa, encajando perfectamente con sus vecinas sin mortero, sin espacios, sin explicación. Algunas piedras pesaban hasta 200 toneladas, pero de alguna manera habían sido cortadas, transportadas y posicionadas siglos antes de que existiera la maquinaria moderna. Cada junta, cada superficie parecía deliberada, como si estuviera diseñada para soportar las pruebas del tiempo, terremotos y clima severo durante milenios. Aquí está lo verdaderamente alucinante. Estas no son piedras toscamente apiladas como podrías esperar de constructores antiguos. Estas son superficies pulidas con precisión que se encuentran con tolerancias que serían difíciles de lograr incluso con equipos de corte láser modernos. Los ángulos son perfectos. Las superficies son tan lisas que no puedes deslizar una hoja de papel entre las juntas. Y el peso de estas piedras individuales haría que moverlas fuera extremadamente difícil incluso con grúas y camiones modernos. El equipo midió cada junta, examinó cada corte y documentó el sitio meticulosamente. Cada ángulo parecía intencional, diseñado para resistir terremotos, el clima y el paso del tiempo. La artesanía era diferente a todo lo que habían encontrado. No hay marcas de cincel. No hay evidencia de las herramientas primitivas que se supone que los antiguos bolivianos tenían a su disposición. Solo superficies perfectamente lisas y ángulos precisos que sugieren tecnología mucho más avanzada que simples martillos de piedra. Agregando al misterio, los muros parecían alineados con eventos celestes, el sol naciente, los solsticios y ciertos patrones de estrellas. Era como si los constructores no solo entendieran la arquitectura, sino que también poseyeran una comprensión avanzada de la astronomía, tejiendo el cosmos en su construcción. Esto no fue un accidente. Fue planificación deliberada que requería conocimiento sofisticado de mecánica celeste y matemáticas avanzadas. A medida que exploraban más, el equipo notó patrones sutiles, cortes que se entrelazaban con otros como piezas de rompecabezas, superficies de piedra alisadas con tal precisión que parecía casi imposible sin herramientas modernas. Cada descubrimiento profundizaba el enigma. ¿Quiénes fueron los arquitectos de estos muros? ¿Cómo transportaron y tallaron piedras tan masivas? ¿Y por qué construir aquí, en un lugar tan remoto y oculto? Pero aquí está la parte que realmente desafía la explicación. Algunas de las piedras tienen formas complejas en forma de H, con múltiples cortes de precisión y superficies internas pulidas. Crear estas formas requeriría no solo cortar la piedra, sino también trabajar en espacios estrechos con precisión milimétrica. Los ingenieros modernos que han estudiado estas estructuras admiten abiertamente que replicarlas sería extremadamente difícil incluso con tecnología contemporánea. Y luego está la pregunta del transporte. Las canteras más cercanas donde se obtuvieron estas piedras están a kilómetros de distancia, a través de terreno montañoso. ¿Cómo movió una civilización sin ruedas, sin bestias de carga, sin maquinaria, bloques de 200 toneladas a través de las montañas? La explicación oficial de que usaron rodillos de madera y cuerda no tiene sentido cuando haces los cálculos. La fuerza necesaria sería astronómica. Algunos investigadores han sugerido que tal vez tenían tecnología perdida, técnicas de corte de piedra y métodos de transporte que han desaparecido completamente del registro histórico. Otros van más lejos, sugiriendo que tal vez estos constructores tenían acceso a conocimientos o tecnologías que simplemente no entendemos. Independientemente de la explicación, una cosa es clara. Lo que se logró en Pumapunku no debería haber sido posible con las herramientas y conocimientos atribuidos a esa civilización. Pero si muros de piedra imposibles te hacen cuestionar las capacidades antiguas, espera hasta que escuches sobre las herramientas microscópicas descubiertas en una cueva india. Herramientas tan pequeñas, tan precisas, que los artesanos modernos luchan por replicarlas. A principios de la década de 1960, en lo profundo de los refugios rocosos de Bhimbetka en el centro de India, los exploradores se toparon con una cueva que había permanecido intacta durante miles de años. Mientras se abrían camino cuidadosamente a través de las sombras, algo diminuto captó la luz. Pequeños objetos esparcidos por el suelo de la cueva, casi invisibles a primera vista. En una inspección más cercana, se dieron cuenta de que estos eran herramientas microlíticas. Instrumentos en miniatura tan precisamente tallados, que era difícil creer que los humanos de esa era pudieran hacerlos. Cada borde, muesca y ranura parecía meticulosamente formado, como si hubiera sido elaborado con un nivel de destreza que desafiaría incluso a los artesanos modernos. Estamos hablando de herramientas que miden solo unos pocos milímetros de longitud, con bordes cortantes más finos que una navaja de afeitar moderna. La cueva reveló más sorpresas con cada paso.
Las herramientas estaban dispuestas en patrones, algunas pareciendo deliberadamente almacenadas para uso futuro. Su escala era tan pequeña que incluso el más mínimo desliz podría haberlas roto. Sin embargo, aquí estaban, perfectamente preservadas a través de milenios. La precisión era asombrosa. Bajo magnificación, los bordes mostraban trabajo de lascado tan fino que los expertos modernos en talla de piedra admiten que tendrían dificultades para duplicarlo. Inmediatamente surgieron preguntas. ¿Cómo se usaban estas herramientas en la vida diaria? ¿Eran para cazar, fabricar o tal vez propósitos ceremoniales? Y lo más desconcertante de todo, ¿cómo lograron los humanos que vivieron hace miles de años tal increíble precisión sin la ayuda de tecnología avanzada? Crear una herramienta microlítica requiere control motor extraordinario, comprensión profunda de las propiedades de la piedra y capacidad de visualizar el producto final antes de comenzar. Los intentos de replicar estas herramientas hoy a menudo fallan. Incluso con conocimiento moderno, es casi imposible recrearlas sin destruir su delicada estructura. Los expertos que han intentado duplicar el proceso reportan que requiere años de práctica solo para lograr resultados mediocres. Y sin embargo, estas herramientas se producían aparentemente en masa hace miles de años, por personas que supuestamente eran primitivas según los estándares históricos convencionales. Aquí está lo que realmente hace que este descubrimiento sea inquietante. La creación de herramientas microlíticas requiere no solo habilidad manual, sino también comprensión de física, geometría y propiedades materiales. El tallador debe entender cómo se fracturará la piedra, cómo aplicar la presión con precisión, cómo crear ángulos específicos que produzcan bordes funcionales. Este no es conocimiento intuitivo, es conocimiento técnico sofisticado que debe ser enseñado, practicado y perfeccionado. Entonces, ¿quién enseñó a estos antiguos artesanos? ¿Cómo desarrollaron estas habilidades? Y quizás lo más importante, ¿por qué hemos perdido esas habilidades? Si los humanos antiguos podían crear herramientas de tal precisión, ¿qué más podían hacer que hemos olvidado o nunca nos han contado? Pero si herramientas microscópicas imposibles te dejan perplejo, prepárate para lo que se descubrió en el desierto peruano. Tallados en piedra que parecen representar tecnología de vuelo miles de años antes de que los hermanos Wright supuestamente inventaran el avión. A principios de la década de 1960, en lo profundo del duro desierto peruano, se descubrió una cueva que había permanecido oculta durante siglos. Los exploradores inicialmente esperaban representaciones simples, vida cotidiana, cazadores, animales y aldeas talladas en piedra. Pero cuando se quitó el polvo, se reveló una escena asombrosa. Se mostraban humanos operando máquinas voladoras, planeadores, helicópteros primitivos e incluso artilugios sorprendentemente similares a los aviones modernos. Algunas figuras estaban grabadas usando lo que parecía ropa protectora, manos agarrando palancas y controles en pleno vuelo, como si estuvieran congeladas en movimiento. Cada tallado revelaba una atención notable al detalle. Alas, cabinas y paneles de control fueron cuidadosamente formados, y las figuras humanas fueron posicionadas de maneras que sugerían comprensión del equilibrio, el movimiento y la mecánica. Los tallados no solo representaban el vuelo, capturaban la esencia de alguien pilotando activamente una máquina compleja, algo que se pensaba imposible para los humanos hace miles de años. Las figuras no están simplemente flotando o volando mágicamente, están en posiciones que sugieren control activo, ajustando controles, manejando mecanismos. Es la diferencia entre dibujar a alguien en el cielo versus dibujar a alguien operando una máquina que les permite volar. La escala de la colección agregó otra capa de misterio. Cientos de piedras representaban varias máquinas, desde pequeños planeadores hasta dispositivos aéreos más grandes y complejos. Los patrones a través de los tallados sugerían experimentación, observación y conocimiento que parece muy adelantado a su tiempo. Diferentes diseños, diferentes configuraciones, como si alguien estuviera documentando múltiples intentos de lograr el vuelo. Lo que hace que estas piedras de Ica sean particularmente controvertidas es que muestran no solo un tipo de máquina voladora, sino múltiples diseños diferentes. Algunos se asemejan a planeadores con alas fijas, otros tienen lo que parecen ser rotores o hélices, y algunos incluso muestran lo que parecen ser sistemas de propulsión. Es como si quien creara estos tallados estuviera documentando una tradición completa de experimentación aeronáutica, no solo imaginación fantástica. Los escépticos, por supuesto, descartan las piedras de Ica como elaborados engaños modernos, y es cierto que algunas piedras talladas en la región han sido creadas para turistas. Pero las piedras originales descubiertas en contextos arqueológicos muestran patrones de envejecimiento consistentes con gran antigüedad. Más que eso, los diseños en sí mismos muestran principios aerodinámicos que no se entendieron formalmente hasta el siglo XX. Mira los tallados tú mismo y verás alas con perfiles aerodinámicos apropiados, superficies de control colocadas donde realmente funcionarían.
y posturas humanas que sugieren comprensión de cómo se comporta un vehículo volador. Este no es el tipo de detalle que esperarías de alguien imaginando vuelos sin comprensión técnica real. Es el tipo de detalle que esperarías de alguien documentando algo que realmente había visto u operado. Entonces, ¿qué nos dicen estas piedras? ¿Son representaciones de sueños y aspiraciones? ¿La imaginación de una cultura antigua deseando conquistar los cielos? ¿O son registros históricos de algo que realmente existió, una tecnología que se logró y luego se perdió completamente, borrada de la historia oficial hasta que solo quedaron estos tallados crípticos? La respuesta oficial es que deben ser engaños o malinterpretaciones, pero esa respuesta conveniente evita enfrentar la evidencia directamente. Si son engaños extraordinariamente sofisticados creados con conocimiento técnico que los falsificadores supuestamente no deberían haber tenido. Si son auténticos, sugieren que nuestra comprensión de la tecnología antigua es fundamentalmente incompleta. Pero si crees que las máquinas voladoras antiguas son imposibles, espera hasta que escuches sobre el objeto final en nuestra lista. Un artefacto tan tecnológicamente avanzado, que incluso los científicos modernos luchan por explicar cómo fue creado hace casi 2000 años. Mientras catalogaban artefactos en una tumba romana largamente olvidada, un pequeño equipo de investigadores se topó con algo que los hizo detenerse en seco. Entre cerámica rota y reliquias cubiertas de polvo había una frágil copa de vidrio. Su tallado tan fino que podría haberse confundido con decoración ordinaria si no fuera por lo que sucedió después. Cuando la luz del sol se filtró a través de la estrecha abertura de la tumba, la copa se transformó. El verde profundo de su vidrio cambió, casi mágicamente, a un rojo brillante justo ante los ojos del equipo. El color estaba tejido en el mismo material, creado con partículas microscópicas de oro y plata que dispersaban la luz de maneras que incluso los científicos modernos encuentran desconcertantes. Esta es la copa de Licurgo, y representa una de las hazañas más extraordinarias de nanotecnología antigua jamás descubierta. Los investigadores la examinaron desde todos los ángulos, sosteniéndola en alto, inclinándola, trazando sus dedos sobre los tallados. Cada movimiento revelaba nuevas facetas, nuevos reflejos. ¿Cómo podrían artesanos de hace siglos crear algo tan avanzado, tan preciso, sin las herramientas o el conocimiento que damos por sentado hoy? Esto no era simplemente un objeto de belleza. Era un misterio codificado en luz y materia, un artefacto que desafiaba las limitaciones de su tiempo. Aquí está lo verdaderamente extraordinario. Cuando los científicos modernos finalmente analizaron la copa usando microscopios electrónicos en la década de 1990, descubrieron que el vidrio contenía nanopartículas de oro y plata de aproximadamente 70 nanómetros de diámetro. 70 nanómetros. Eso es aproximadamente 1000 veces más pequeño que un grano de sal de mesa. Estas partículas están distribuidas uniformemente por todo el vidrio, y es su tamaño y distribución precisos lo que crea el efecto de cambio de color. Este fenómeno se llama plasmón de superficie, y es un efecto cuántico que no se entendió científicamente hasta finales del siglo XX. Sin embargo, los artesanos romanos hace casi 2000 años de alguna manera sabían cómo crear exactamente este efecto. No solo una vez por accidente, sino de manera repetible y controlada para producir un color rojo específico cuando se ilumina desde atrás. La pregunta que nadie puede responder es ¿cómo? Crear nanopartículas de tamaño tan uniforme requiere control extremadamente preciso de temperaturas, ingredientes y condiciones de enfriamiento. Demasiado caliente y las partículas se funden en grumos más grandes. Demasiado frío y no se forman correctamente. El rango de temperatura para crear el efecto correcto es sorprendentemente estrecho. Los científicos modernos han intentado recrear el proceso. Con toda nuestra tecnología, con toda nuestra comprensión de la física cuántica y la ciencia de materiales, todavía luchamos por duplicar consistentemente lo que los romanos lograron de manera rutinaria. Algunos intentos han tenido éxito, pero requieren equipos de laboratorio sofisticados y monitoreo cuidadoso. Los romanos aparentemente lo hacían en talleres simples con hornos de leña. Esto sugiere una de dos posibilidades. O los romanos tenían conocimiento técnico mucho más avanzado de lo que les hemos atribuido. Conocimiento que se perdió cuando cayó su civilización. O heredaron técnicas de una cultura aún más antigua, técnicas que fueron transmitidas como secretos comerciales sin comprensión completa de los principios científicos subyacentes. La copa de Licurgo no es el único ejemplo de vidrio romano con propiedades inusuales, pero es el más espectacular y el mejor conservado. Su existencia plantea preguntas profundas sobre qué más sabían los antiguos que hemos olvidado. Si podían manipular materia a escala nanométrica, ¿qué otras tecnologías poseían que han desaparecido del registro histórico? Estos 5 descubrimientos, las huellas de White Sands, los muros de Pumapunku, las herramientas microlíticas de Bimbetka, las piedras de vuelo de Ica y la copa de Licurgo,
representan solo una pequeña muestra de las anomalías que existen en el registro arqueológico. Cada uno desafía suposiciones fundamentales sobre las capacidades humanas antiguas, las cronologías históricas o la naturaleza misma del progreso tecnológico. La ciencia convencional maneja estos descubrimientos de una de tres maneras. Primero, puede declarar los engaños sin investigación adecuada. Segundo, puede reconocer su autenticidad pero minimizar su importancia. Tercero, puede simplemente ignorarlos, esperando que desaparezcan del discurso académico si no se discuten. Pero estos artefactos no desaparecerán. Existen físicamente, pueden ser examinados, medidos, probados. Y cuanto más de cerca los miramos, más preguntas plantean. Las huellas están en capas estratigráficas que no mienten sobre su edad. Los muros de piedra desafían la replicación incluso con equipos modernos. Las herramientas microlíticas requieren habilidades que hemos perdido. Los tallados de vuelo muestran conocimiento técnico que no debería existir. Y la copa demuestra nanotecnología 2000 años antes de que supuestamente se descubriera. Tal vez la verdadera pregunta no es ¿cómo existieron estas cosas?, sino ¿por qué estamos tan reacios a aceptar lo que nos dicen? La historia humana puede no ser la línea recta y ascendente de progreso que nos han enseñado. Puede ser más cíclica, con civilizaciones alcanzando grandes alturas tecnológicas solo para colapsar y perder su conocimiento. Puede haber capítulos completos de nuestra historia que han sido olvidados, suprimidos o simplemente pasados por alto porque no encajan en los modelos aceptados. Los artefactos permanecen, esperando en museos y sitios arqueológicos, desafiándonos silenciosamente a mirar más allá de nuestras suposiciones. Nos piden que consideremos la posibilidad de que los antiguos sabían más, podían hacer más y lograron más de lo que jamás les hemos dado crédito. Y hasta que estemos dispuestos a enfrentar honestamente esa posibilidad, estos misterios permanecerán sin explicación.